Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 20 del mes de diciembre del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, y cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentada en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová tu palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Y por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Y yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Hermanos, iniciamos el primer libro del profeta Samuel, y donde nos narra cómo fue su nacimiento. Ana
su madre, una mujer estéril, la cual pues la costumbre en aquel entonces el hombre podía tener más de una mujer, y estaba la otra mujer que tenía Elcana, el padre de Samuel, que la molestaba, pues la humillaba por ella ser estéril. Esa era una tremenda afrenta en aquel entonces para el pueblo de Israel, las mujeres no poder tener hijos. Sin embargo, toca el día, dice, en que lo hacían una vez al año, ir al templo a hacer el sacrificio por la remisión de pecados y las ofrendas de paz. Y pues llega Ana, ora, derrama su alma, dice ella misma, lo dice, derrama su alma delante de Jehová, pidiéndole por ese hijo que no tiene, pidiéndole a Dios esa oportunidad de ser madre. Y el profeta sacerdote Elí le dice pues que dijera su vino, la tiene por una ebria. Sin embargo, Ana sabe que lo que ha hecho es hablar con Dios, exponer su causa, exponer delante de Dios cuál era su problema, cuál era su situación. Y pues al final las palabras del sacerdote pues le dice que vaya en paz y que el Dios de Israel le otorgue la petición que le has hecho. Mire qué bueno, hermano. Mire qué bueno, venir delante de la presencia de Dios, derramar nuestro corazón, derramar nuestra alma delante de Él, y con toda verdad, con toda sinceridad, con toda la fe, pidamos aquello que tanto hemos deseado. Dice la palabra que Él concede las peticiones del corazón. Entonces Ana le pidió de corazón, le pidió con vehemencia ese hijo, el hecho de ser madre, y Dios se lo concede, porque posteriormente llega disfruta a su hijo durante todo el periodo que le estuvo dando y que lo estuvo amamantando. Pasado ese tiempo, la promesa que ella le hizo a Dios fue entregárselo. Dios nada más en su inmensa misericordia la hace que tenga el placer de ser madre, de conocer un hijo, y ella, su promesa era entregarlo. Llega el momento en que tiene que hacerlo y llega a Jehová al lugar donde tenía que ir a adorar, al templo, y pues llega con todo lo que tenía que hacer, la ceremonia que tenía que hacer, por el favor recibido de parte de Dios de ser madre. Y a su misma vez, en ese momento ella tiene que dejar a su hijo en el templo, con todo el dolor del alma, buscando ser madre, y tiene que dejar a su hijo. Al igual que Abraham, que entonces le pide que sacrifique a su único hijo. Y Abraham, sin pensarlo dos veces, va y lo hace. Dios lo detiene antes que sacrifique a su hijo, a Isaac, y Dios le permite que haya otro animal donde pueda él sacrificar. La misma situación es con Ana. Ana le promete a Dios entregarle a su hijo y ella lo cumple. No hay nada mejor, hermano, que cumplirle las promesas a Dios. Dios es fiel. Si por A o B motivo, por alguna cosa nosotros hacemos una promesa, cumplámosla. Dios es fiel en cumplir sus promesas para con nosotros. Seamos fieles nosotros y cumplamos las promesas para con Dios. Tiene cosas grandes para su vida y para la mía, pero cumplámosle a Dios atendiendo su palabra y veremos cuáles son las respuestas que nos da. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.